Bien, lo anticipábamos, el Ministerio de Transporte retiró de la Contraloría las bases de la licitación para el sistema de transporte público capitalino, ahora que se llama REDNO. Desde la cartera advirtieron problemas de forma en el documento, eso dice la Contraloría, pero aseguraron que será reingresado en los próximos días. Queremos hablar sobre el tema, nos acompaña Paola Tapia, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central, pero ella fue exministra de Transporte. ¿Cómo está? Hola Gonzalo, buenos días. Saludar a todos los que nos ven. Sí, pues yo fui la primera mujer ministra de Transporte, además de nuestro país. Y ahora tenemos otra mujer ministra de Bienvenido Transporte. sea también, Gloria obviamente. Hood. Bueno, y precisamente Gloria Hood, en una de las decisiones que toma este nuevo ministerio es declarar que las bases de licitación que estaban en marcha, que ustedes habían avanzado a la gestión anterior, quedaban desiertas y se decide hacer este nuevo proceso. Nuevo proceso que ya estaba en marcha, estaba en Contraloría, donde se ponen dos documentos a disposición de la Contraloría para su análisis. Uno es el de la adjudicación de los proveedores de buses. Así es. Y el otro el de los recorridos. No es menor, esto es complejo. No es complejo, pero hay que explicarlo. Y el que está en cuestión y de lo que vamos a hablar ahora es el de las bases para adjudicar la provisión de los buses. ¿Verdad? Muy bien, así es, sí, efectivamente. Bueno, primero que nada señalar que es muy importante realizar estos procesos de licitación. En Chile no se licitan los servicios de prestación de buses desde hace 16 años. Piensa tú que la última licitación se realizó el año 2003 y por ende, después de esos 16 años, ha cambiado la tecnología, han cambiado los buses y hoy día es necesario asumir ese desafío. Pero desde el punto de vista técnico y jurídico, lo que sucede acá es que estamos en presencia de un nuevo retraso de este proceso de licitación. Proceso que históricamente había sido uno solo. En un conjunto se licitaban los buses y las empresas que prestaban ese servicio. Hoy día se decidió legítimamente generar un proceso distinto que separa en un experimento, en una suerte de nuevo piloto, separa estas dos licitaciones. ¿Qué ha sucedido? Llevamos 1 año, 3 meses, que ha transcurrido desde marzo del año 2018, en que se decide declarar desierta la licitación anterior, y en ese año y 3 meses aún no tenemos ni siquiera aprobadas las bases de licitación. Entonces, hay un retraso. ¿Cómo se traduce para las personas? ¿Qué es lo importante? Primero, los buses. Hoy día tenemos más de 1000 buses que tienen más de 12 años de antigüedad. Y esto me entenderán los que obviamente utilizan el servicio a diario, que el año pasado fueron 6 millones de personas diariamente, casi llegamos a tener, que utilizan el sistema integral de transporte de Santiago. Es decir, 6 millones de personas hoy día pueden subirse a un bus que ya ha cumplido su vida útil desde el punto de vista de la antigüedad. No hay renovación de buses. Segundo gran problema, los servicios, la frecuencia, la regularidad. En el año 2016 hicimos un proceso de participación ciudadana y las personas, más que los buses, pusieron en primer lugar la velocidad con que estos se transportan y la velocidad al que llega al paradero. Y hemos visto, yo circulo mucho, yo no uso prácticamente el automóvil particular, uso transporte público, en los paraderos atochamientos importantes. Entonces, todas estas mejoras, nuevos buses, nuevos servicios, mejoras de regularidad y frecuencia, nuevamente se están postergando a raíz del retraso en esta licitación. Ese es el llamado de atención, ese es el llamado de alerta y esperamos evidentemente que Contraloría, muy importante, el Ministerio de Hacienda y DIPRES revisen muy bien estos procesos, porque si no se van a alcanzar a materializar en este gobierno, va a ser el próximo gobierno el que va a tener que implementar estos cambios con el retraso ya a cuestas de todo lo que ha existido en este tiempo. Ahora, ¿se sabe cuáles son las objeciones que hizo Contraloría a estas bases de licitación? Bueno, supuestamente son según el jefe de transportes metropolitano, dice que son de forma, que no son de fondo, que serían cosas más bien menores que se podrían subsanar. De hecho, se comprometieron a 10 días más reingresar las bases y ahí Contraloría tiene un plazo de 15 días para revisarlos nuevamente. O sea, no sería algo tan grave. Claro, o sea, no sería grave si no lleváramos ya 1 año y 3 meses de retraso, efectivamente. Ahora la Contraloría tiene que jugar su rol, tiene que revisar estos documentos desde el punto de vista del derecho, del punto de vista del detalle de la operación, y sin lugar a dudas pueden ser temas de forma, pero aquí el retraso importante es el de fondo, que es que el proceso no ha logrado avanzar conforme al presupuesto y al cronograma que se tenía estipulado. Pero es que este gobierno esté demorando más de la cuenta el trámite, o va a ser justo dejando la política de lado, aunque cuesta, pero
Pero para ser bien justo y objetivo, usted participó en la tramitación de estas cosas. Son procesos, parece, bastante engorrosos y lentos. ¿Está dentro del escenario que demoren las cosas así? Bueno, está dentro del escenario, primero, que haya una revisión acuciosa de Contraloría. Eso es correcto, eso está bien. Segundo, efectivamente se dan estos procesos técnicos de hacer observaciones y modificarlas. Y evidentemente luego empieza recién el proceso de licitación. Por ende, esto es un proceso que dentro de lo establecido va cumpliendo las etapas. El problema es el ingreso. Cuando se produce en marzo de este año, ahí ya hay un retraso que está estipulado y que ha provocado ¿qué cosa? Del punto de vista jurídico, de nuevo, la prórroga de los contratos actuales, porque esos contratos vencieron, esos contratos hoy día ya no están vigentes en tiempo y forma. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Por este retraso se tuvieron que prorrogar. Claro. Y se prorrogaron las empresas de transporte, los 6 concesionarios actuales, se prorrogó el administrador financiero del Transantiago, se suscribió un nuevo contrato con Metro y se prorrogó el de Sonda, que es el que presta los servicios tecnológicos. Entonces, aquí hay una integridad del sistema de transporte que va lentamente prorrogando contratos. ¿Y qué es lo que produce eso? Además, que los precios se encarezcan, porque cuando se hace una licitación pública, un concurso público, se llama a las empresas nacionales, internacionales a presentar sus ofertas, es evidente que eso hace, solo ese hecho hace que los precios bajen. Entonces, ahora, esos son los riesgos económicos y jurídicos. Ahora, la gestión actual dice que no había otra forma, o sea, ellos válidamente tienen otro punto de vista de lo que se venía haciendo en la gestión. Convengamos en que el resultado hasta ahora no era bueno. Habían pasado años y años y el Transantiago era el sistema peor evaluado, la experiencia era la más mala, en fin, seguían los mismos vicios, los problemas en la administración de los terminales, en fin. Y ellos plantean esta otra visión de separar las cosas, ¿no? De licitar la provisión de los buses, de dejar separado con lo que es la gestión de los recorridos, ¿verdad? ¿No tienen razón en ese sentido? Bueno, efectivamente, y lo señalábamos, legítimamente cada gobierno tiene sus énfasis y sus prioridades. Y es legítimo que hoy día se plantee separar estos dos procesos y hacer este experimento que en realidad en el mundo no se ha hecho en muchas ocasiones. Es legítimo, es válido. El tema tiene que ver con la gestión pública y con la necesidad de los usuarios de tener un nuevo servicio. Entonces, es muy válido que exista un nuevo proceso, pero también es válido que la ciudadanía inste porque esto sea en forma ágil, en forma expedita y estos cambios lleguen pronto. La pregunta es si concordamos en que este nuevo proceso puede ser una buena fórmula que hay que probar, pero un nuevo proceso requiere de más tiempo, porque en definitiva hay que partir de cero, ¿no? La verdad es que se ha dicho, y yo creo que es muy valorable por las autoridades actuales, que se valora el trabajo que se ha realizado, se tomó el proceso de participación ciudadana, se continuó con la electromovilidad que nosotros habíamos instalado al traer los nuevos buses. Por lo tanto, hay un valor al trabajo realizado que yo creo que hay que destacarlo, porque estas son políticas públicas de largo plazo. Evidentemente, después vendrán nuevos desafíos. Nos tendremos que preguntar, ¿es correcto que el Ministerio de Transporte, por ejemplo, estuvimos en un Consejo de Políticas de Infraestructura de CPI, que es un organismo que reúne a presidentes de la República, que reúne a los privados y públicos, y nos planteábamos, el Transantiago, hoy día Red, ¿lo tiene que operar el Ministerio de Transporte? ¿Es el Ministerio el que tiene que estar preocupado del servicio 427 y que funcione? ¿No será que eso debiera estar, a propósito de la descentralización, en los gobiernos regionales? ¿No será que es el gobierno regional el que tiene que ejecutar ese contrato que a lo mejor licita el ministerio, pero que luego tiene que aplicar en terreno ese gobierno regional eventualmente? Porque hoy día estamos hablando de Santiago. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en la quinta región? ¿Conoce un ministro de Transporte, así como conoce el recorrido acá el que va a Chorrillos, el que va a Forestal? ¿Conoce en Coquimbo el que va a Compañía? ¿Conoce y así en Temuco el que va a Padre Las Casas? Yo te puedo asegurar que no. ¿Y por qué? Porque hoy día está centrado en lo que es Red, Transantiago, versus lo que está ocurriendo en el país. Entonces es muy importante, eso ha pasado históricamente, entonces es muy importante dar la señal. Primero, sí, se licita, creemos en la competencia. Han pasado 16 años desde que en Chile no se hace una licitación completa, integral, y luego vamos entregando también y vamos creyendo en las regiones, para que el Ministerio se quede con la política nacional. El Ministerio, por definición legal, es el órgano rector en materia de tránsito y transporte. Rector que da las directrices generales, que dice cómo se debe licitar, pero luego deberían ser
los gobiernos regionales, los propios municipios, los que tengan participación en los recorridos, en las mejores frecuencias y regularidad. Entonces, si no avanzamos hoy día en la licitación, no nos podemos plantear estos desafíos que son los realmente importantes, que son los de fondo, de cómo vamos a institucionalizar también el transporte en el futuro. Sí. ¿Por qué, a pesar de todos los inconvenientes, de este retraso, en fin, cree usted que el Ministerio de Transporte, el transporte público también ha mejorado su nota? Sí. Y ha mejorado la valoración de los usuarios en las encuestas. Sin lugar a ¿Por dudas. Eso es muy positivo y muy importante. Tenemos que distinguir los buses eléctricos. Los buses eléctricos que incorporamos el año 2017, a fines del 2017 llegaron los primeros buses, se hizo una evaluación. ¿Qué nota le pusieron los usuarios? Un 6.3. ¿Qué nota le pusieron los usuarios al Metro Tren Nos, que se integra al Transantiago y que hoy día va desde Nos a Estación Central? Un 6.3. Misma nota para dos servicios que son nuevos, que son un servicio de calidad y que le dicen al usuario es posible tener un mejor servicio de transporte. ¿Ha sido más ágil este gobierno en materializar estas cosas? Porque hemos visto que en esta gestión hemos visto los buses, más que nunca, los buses nuevos, los eléctricos. Y está muy bien, porque la prensa los ha informado y eso es correcto. Nosotros informamos siempre de todo. Está muy bien. Pero no depende del gobierno, o sea... Absolutamente, y está muy bien, y por eso te digo. Nos acusan de moros, de cristianos, de zurdos, de derechistas, a mí me da lo mismo. Está muy bien, yo los acuso de informar, y creo que eso es una buena acusación, y no es una acusación. Por eso le digo, en mi calidad de periodista, que estoy todos los días transmitiendo las cosas, yo no me acuerdo de años anteriores de haber visto los buses eléctricos, los veo ahora. Claro, pero está muy bien, porque han ido aumentando, gradualmente se han ido incorporando más buses. El Metro de Tren Nos, cuando nosotros hicimos la evaluación, partió en marzo del 2017. Hicimos la evaluación a un año, es decir, antes de que cambiara el gobierno, y ahí es donde obtuvo esta nota 6,3 que se ha mantenido en el tiempo, de nuevo, positivo. Entonces, pero la pregunta es, ¿cuánto recibe el otro bus, el otro servicio? Y la nota sigue siendo inferior, 4.8, entonces hay una diferencia muy importante. No, y la gente se sigue quejando y a mí me escriben, me dicen, oye, todavía la frecuencia no mejora. Bueno, ¿cuánto tiempo más debería esperar la gente para que esto empiece a normalizarse? Porque si estamos entrampados en un tema administrativo, todo está ahí todavía en la Contraloría, ¿cuándo debería haber nueva licitación efectiva? Bueno, de acuerdo al cronograma, nosotros ya deberíamos haber estado en proceso de licitación, digamos, el cronograma autoimpuesto por el gobierno. Pero así como están las cosas. Como se ha producido este retraso, es evidente que durante este año no vamos a tener aún la presentación de ofertas ni vamos a tener el proceso avanzado. Y muy importante, tú lo explicaste muy bien al principio, este es un proceso de buses, de compra de buses. ¿Y qué va a suceder? Va a quedar un listado de empresas seleccionadas, pero va a quedar ahí stand-by. ¿Hasta qué? Hasta que no tengamos a los operadores de buses, que es el 50% restante. Esa licitación ni siquiera ingresa a Contraloría aún. Entonces, faltan muchos meses para que podamos tener ese proceso de licitación y podamos entonces conjugar ambos procesos, buses con nuevos operadores. Ahora, hay un cambio también de priorización, ¿será que acá se está definitivamente apostando por fortalecer el sistema de transporte subterráneo? Y lo hemos visto, o sea, y parece que así también la gente lo pide y lo quiere. Y está muy bien. El metro además funciona bien, con todas sus bemoles y con lo sobredemandado que está. Y además tiene un montón de externalidades positivas adicionales, como las mejoras urbanas, la dotación de servicios, la plusvalía. ¿Está bien también este cambio de énfasis? Absolutamente, pero aquí te quiero aclarar que no hay un cambio de énfasis. Históricamente, desde que el metro surge hace más de 50 años y se construye la línea 1 del metro y luego se va generando esta columna vertebral, el metro ha sido el eje del transporte público en Santiago. Discrepo. Por favor. Si me equivoco, por favor, corríjame. Por favor. Pero fue en los gobiernos de la Concertación cuando se optó por inventar el Transantiago. Así es. ¿Y qué fue ahí la prioridad? Si bien estaba incluido dentro de todo el esquema Transantiago Metro, la chochura eran los buses. La chochura fue este nuevo sistema donde el énfasis estaba en los buses. Claro, ahí se hicieron corredores, se hicieron se cambió los carriles y después nada de eso funcionó. Bueno. Entonces el énfasis ha sido distinto. Claro, lo que sucede ahí es que hay un trasfondo que no se ha informado adecuadamente y que tiene que ver con que, primero,
Cuando surge el sistema de Transantiago en el año 2003, por eso te decía, hace 16 años no tenemos una licitación, efectivamente lo que se produce es decir, va a haber un gran troncal y un eje central que es el metro. ¿Y por qué es tan importante? Porque se va a integrar a los buses. Imagínate que antes habían personas, y todos recordarán, yo usaba mucho la línea 1 del metro, que iba al sector oriente de la capital, donde uno podía leer hasta un diario extendido, digamos, por el espacio que se generaba. ¿Y qué hace el Transantiago? El Transantiago, muchos lo utilizan así la palabra, democratiza el metro y hace que personas que nunca habían tenido la oportunidad de subirse al metro, hoy día lo hagan. La pregunta, ¿estamos de acuerdo con eso o no? Yo soy la primera en decir, estoy de acuerdo. Sí. Porque el metro es para todos, no para algunos. Sí. Primer punto. Y a lo que voy, perdón, es si el cambio de enfoque es acertado, no destacando al gobierno actual, o no que si ese enfoque es de este gobierno. Creo que en los últimos años ha ido cambiando la importancia. Sí. Volcando hacia metro. Y por eso yo te explicaba, más relevante, yo te explicaba que el efecto se consigue en buena parte gracias al Transantiago. Y vuelvo a explicarlo, y por eso creo que es muy importante que las personas entiendan esta parte. Antes del Transantiago, una persona no se subía al metro y este metro era de élite. ¿Por qué? Porque tenía que tomar un bus que demoraba a lo mejor 2 horas en llegar y que daba un recorrido larguísimo para llegar hasta su destino. Y hoy día, ¿qué es lo que hace esa persona? Con un mismo pasaje se sube al bus, se sube al metro y a lo mejor se vuelve a subir a un bus y paga un solo pasaje. Eso fue posible gracias a la integración tarifaria de Transantiago del año 2003, prevista en el año 2003. ¿Qué permitió eso además? Que las nuevas líneas de metro sean rentables socialmente. Porque ¿qué sucedía? Cuando queríamos construir una nueva línea de metro, íbamos al Ministerio de Desarrollo Social con la propuesta, con el estudio de Desarrollo Social que decía, no, este metro no va a tener demanda, la gente no se va a subir al metro, va a preferir su bus porque el recorrido es seguro, largo y esa persona llega desde su lugar de origen a destino. En cambio, con esta idea de integración, Desarrollo Social al calcular, entendió que en ese caso sí daba la demanda. Y eso ha permitido, ese solo sistema ha permitido hoy día seguir anunciando nuevas líneas de metro. Y muy importante, tenemos hoy día 140 kilómetros de metro, que nos ponen en el lugar 30 en el mundo y en los primeros lugares de Latinoamérica. Pero ¿sabes cuántos kilómetros tenemos que recorren los buses? 140 kilómetros recorre el metro. Los buses recorren más de 2.800 kilómetros. Entonces, no hay que elegir. Hay que integrar, hay que tener más infraestructura, hay que tener más corredores, hay que tenerlos. Hoy día hay 209 kilómetros de infraestructura priorizada para buses. La pregunta es ¿suficiente? No es suficiente. El año pasado, en noviembre, tuvimos la velocidad comercial más baja de los buses en 16.5. Sí, me pregunta, perdón, desde un punto de vista no técnico, como cualquier persona, uno cuando ve los buses en la calle, uno se para en el semáforo y observa el entorno. Yo no veo buses llenos. Es más, veo harto bus vacío, con poca gente. Entonces, ¿hay que seguir metiéndole ficha tanto a los buses o debería cambiarse de perspectiva? Y no solamente de metro, sino que tal vez en ir implementando circuitos de trenes ligeros, livianos, con recorridos más cortos, otro tipo de soluciones. Además, las calles están cada vez más atochadas y por mucho que tú le hagas, creo, un súper pasadizo exclusivo pintado de rojo fosforescente, el taco es igual y el taco va a ser peor cada día más. Efectivamente, el parque automotriz cada día aumenta, más de 400.000 vehículos al año se suman a ciudades como Santiago y para qué decir en el resto del país. Y efectivamente, además, esto es una suerte de beneficio. Yo aquí no soy ni contraria a uno ni a otro modo, al contrario, yo pienso que hay que integrarlos, efectivamente. Y esto pasa por una mirada ciudad, esto pasa por mirar, por ejemplo, las ciclovías, la Intendencia Metropolitana y su levantamiento de la cantidad de ciclovías. Tenemos 315 kilómetros de ciclovías. La pregunta es, ¿están conectadas? ¿Puede una persona venir desde San Bernardo, Puente Alto hoy día por una ciclovía continua? La respuesta es negativa. Entonces, de nuevo, para tener esta visión ciudad no hay que elegir. No hay que decir metro o buses, no hay que decir ciclovías o tren ligero, hay que decir todo debe estar integrado, todo debe estar en la mesa, todo debe tener, ojalá, integración tarifaria, que es muy importante, pero además integración física y operacional. Entonces, ahí hoy día hay una deuda pendiente, hay que seguir avanzando, se ha hecho continuamente, y tú lo has mencionado muy bien. La presidenta Bachelet inauguró la línea 6 del metro en noviembre del año 2017, luego el presidente Piñera inauguró la línea 3 del metro, o sea, aquí ha habido una continuidad en políticas de infraestructura. Además, son procesos
procesos muy largos que cruzan los gobiernos. Paola Nadie Tapia, puede apropiarse una línea de metro, es de todos. así es. Muchísimas gracias por venir. Gracias a usted. que esté Muy buenos bien. días.